Gloria a Jesús. ¿Quién vive, hermano? A su nombre. Gloria. Gloria a Jesús. Aleluya. Creo que el tema que estaremos compartiendo en esta hermosa noche es restaurando al caído. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero que nos citemos en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén. Gloria a Dios. Escrito está: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les dijo, o les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver él el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que andaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Damos gracias, hermano, por la palabra de Dios. Gloria a Dios. No la bendecimos porque ya ellas son benditas. Gloria a Dios. Jesús dijo: la palabra que yo he hablado son espíritu y son vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Como le dije al principio, creo que el tema de esta noche es el siguiente: restaurando al caído. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí vemos este relato muy conocido por muchos, donde allí el maestro despide a la multitud y le dice a los discípulos que se adelanten a la otra orilla del mar en la barca. Y Jesús se fue al monte a orar. Dice la Biblia que ya cuando él desciende del monte donde estaba orando, era como la cuarta vigilia. Y dice la palabra de Dios que él decide ir hacia donde estaban los discípulos. Ya ustedes saben, en el mar. En otro pasaje dice como a unos cuantos estadios de ellos. Y Jesús decide ir hacia donde ellos, caminando sobre las aguas, hermanos, desafiando así la ley de la gravedad, de la física y todo lo que existe. Por eso que al momento de un converso escuchar a un siervo de Dios hablar de estas cosas, le es difícil entenderla. Como decía el pastor, para el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, porque para él son locuras. Imagínense, hermano, yo antes en el mundo yo tenía que ver para
llama incredulidad. En Dios no es así. La Biblia dice que el que se acerca a Dios debe de creer de que le hay, de que Dios está ahí para escucharte, de que Dios existe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esta es la fe, hermano. Hebreos capítulo 11, versículo 1. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es creer de que Dios es real y de lo que Él dice en su palabra también es veraz. La misma palabra dice que todo hombre sea mentiroso y Dios veraz. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice que Jesús caminó sobre las aguas, sobre el mar, para ir a salir en encuentro a los discípulos. Y allí ustedes vieron que los discípulos, al ver esto de lejos, se atemorizaron y llegaron a pensar, hermanos, que era un fantasma, y dieron gritos de miedo. Nosotros muchas veces en nuestra humanidad solemos hacer eso, solemos tener miedo, pero ¿saben qué? El Maestro nos dice que no temamos, que no tengamos miedo. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor, hermanos. El temor no es de Dios. Allí Cristo le dijo a los discípulos, no temáis, yo soy. Y dice la Biblia que inmediatamente, gloria a Dios, dejaron de temer. Pero aún así Pedro, para confirmar de que si era el Maestro, como Jesús le había dicho, le dijo al Maestro, si eres tú, permite que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Y vemos aquí como Pedro, al bajarse del barco, tanto en el mar, hermanos, tanto en las aguas, hermanos, empezó a caminar también sobre las aguas. Tuvo fe para caminar sobre las aguas y ir donde estaba el Maestro. La Biblia nos dice, por medio del apóstol Pablo, que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pedro tenía los ojos puestos en Jesús, por eso caminó sobre las aguas en dirección donde estaba el Maestro. Y dice la Biblia que mirando hacia los lados, que acuérdense que se había desatado un fuerte viento, eso dice la palabra de Dios. Por eso se turbaron y temieron. Y para el colmo, al ver este hombre o esta cosa que caminaba sobre las aguas, que sabemos que era nuestro Señor, temieron y pensaron que era un fantasma. Entonces Pedro empieza a caminar sobre las aguas. ¿Y saben qué? Pedro se desenfocó. Empezó a mirar hacia los lados, dudó y empezó a hundirse. Muchas veces, hermanos, empezamos a hundirnos como Pedro. La Biblia dice que los siervos de Dios, nosotros los cristianos, seremos probados como el oro. ¿Sabían que el oro pasa por un proceso de fuego? Eso dice la Biblia. Que es necesario que por medio de muchas pruebas y tribulaciones nosotros seamos probados. Dice la Biblia que la prueba no avergüenza, sino que es para bendición de nosotros los creyentes. La Biblia sí dice que Dios no tienta a nadie. Lo dice el libro de Santiago, pero sí prueba. Entonces seremos probados como el oro. Y al oro, mientras más fuego se le da, mejor sale, más refinado, más precioso sale. Entonces, en este momento, a Pedro le falta la fe, hermano. Empieza a dudar, decir, es cierto que estoy caminando sobre las aguas. Yo parafraseando, a veces dudamos, hermanos. A veces dudamos. Y como saben, el siervo aquí Pedro empezó a hundirse. Pero Pedro inmediatamente clamó
aquel que podía asiarlo de la mano, hermano, y sacarlo de aquella situación en la cual él estaba. Dijo: Señor, sálvame, que perezco. La Biblia dice que aunque yo angustiado y desesperado esté, Dios se acordará de mí. David dijo: aunque afligido yo y necesitado, yo sé que Jehová pensará en mí. Y Job, así como decía el pastor: yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo se levantará. Dijo estos hombres de Dios tenían fe en el Señor, a pesar de la situación en la cual ellos se encontraban. El salmista David dijo en el Salmo 40 que pacientemente esperé a Jehová, y él me oyó y escuchó mi clamor y me sacó ¿de dónde? Del lodo cenagoso, dice la Biblia, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña. No importa, hermanos, si estamos metidos en el lodo, en el fango, porque es cierto, así como dice la Biblia del verdadero proverbio, que el puerco vuelve a su vómito, al lodo, o el perro. Muchas veces retrocedemos, muchas veces dudamos, así como Pedro, y caemos y empezamos a hundirnos. Pero ¿saben qué? Eso no termina ahí. No termina ahí. Nosotros debemos de imitar lo que hicieron estos hombres de Dios. Lo que hizo Pedro en ese entonces: clamó al Señor y le dijo: sálvame, maestro, que perezco. El Señor aún así lo asió y lo levantó. ¿Saben qué? La Biblia dice que todo pecado es perdonado. No hay un pecado en la palabra de Dios que Dios no perdone, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Luego todos los pecados son perdonados según la palabra del Señor. Dice el libro de Isaías, en el capítulo 43, versículo 25, hablando el Señor: yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me volveré a acordar de ellos, dice el Señor. Y si tus pecados fueren como la grana, si te arrepientes, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Eso enseña la palabra de Dios. Todo pecado es perdonado, no importa la multitud de ellos. La Biblia dice que si nos arrepentimos y nos convertimos de nuestros malos caminos, Dios nos va a perdonar y va a borrar nuestro pecado. Por eso el Señor nos dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo lo haré descansar. Pero es necesario que vengamos a los pies del Maestro. Es necesario que clamemos al Señor y vengamos a Él con toda nuestra carga, hermanos. Y Él la va a llevar por nosotros. ¿Y saben qué? Nos dará descanso. Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces verdaderamente hallaremos descanso para nuestras almas. Esa paz que nosotros los hombres buscamos lejos de Dios, en el Señor la hallaremos. Como dice el libro de Santiago, capítulo 4 en adelante: acercaos pues a Dios, y Él se acercará a nosotros. Pero es necesario que nosotros nos acerquemos al Señor primeramente. Por eso la palabra conversión significa volverse, retornar, volver a Dios. Y Dios quiere eso, que el mundo vuelva a Él. ¿Sabían que la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios? El pecado hace separación entre Dios y los hombres. Pero hay una buena noticia. El Evangelio significa esto, amados hermanos. Significa buenas noticias. El Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Jesús vino para esto,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por medio de la sangre de Cristo, nosotros podemos ser redimidos de nuestro pecado. Podemos ser redimidos. La Biblia dice, como decía el pastor al principio, que si hoy oímos su voz, no endurezcamos nuestro corazón, como el día de la provocación, como el pueblo de Israel le provocó a ira. Por ende, perecieron todos en el desierto. De los mayores de 20 años para arriba, fueron muriendo, cayendo muertos en el desierto, por endurecer su corazón. El apóstol Juan nos revela en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, que el Señor está a la puerta y llama. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero es necesario que usted y yo tomemos la decisión de decirle sí al Señor, de abrirle la puerta de nuestro corazón para que Él pueda entrar y pueda cambiar, como dice la palabra de Dios, nuestro lamento en baile y cambiarlo en alegría. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús quiere hacer eso en nuestras vidas, amados hermanos, así como lo hizo en la vida de Pedro, aunque empezó a hundirse. Dios lo asió, y si no me equivoco, así como lo ha enseñado el pastor, esa palabra así significa epilomandomai, sobrecoger con un propósito, y así mismo fue. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios lo levantó para eso al siervo Pedro, aunque empezó a hundirse, lo levantó para un propósito. Lo mismo puede hacer el Señor con nosotros. Gloria a Dios. El Señor nos espera con los brazos abiertos, así como el padre del hijo pródigo lo esperaba. Cuando el hijo pródigo reconoció su pecado y se arrepintió y volvió a donde su padre, dice la Biblia que lo recibió con los brazos abiertos. Y la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente o vuelve a los brazos de su Señor. La Biblia dice que Jesús no vino a buscarlos a los sanos, porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Nosotros somos los que tenemos necesidad de Dios, porque somos pecadores. No hemos descarriado de la presencia de Dios, del redil del Señor. Y la Biblia dice que Él anda detrás de nosotros, buscándonos y atrayéndonos a Él con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor Dios nos llama. También compartía con unos hermanos que en el momento, que nosotros veamos que un hermano cae o flaquea, en vez de nosotros juzgarlo, en vez de nosotros menospreciarlo, debemos de hacer lo que hizo el maestro: perdonarlo, asearlo. ¿Saben qué? Dios no es como los hombres. Los hombres somos malos. Los hombres te acusan. En vez de levantarte, te dan para que no te levantes. Esto me acuerda a los judíos, que siempre buscaban ocasión de tentar al maestro. Hallan a una mujer en pleno acto de adulterio, a una mujer pecando, y dice la Biblia que la llevan delante de la presencia del Señor para que Él la juzgue. Y dice la Biblia que estos hombres tenían piedras en sus manos para apedrear a esa mujer, porque la ley decía y dice que el que adultere debía ser apedreado.
Y Jesús le dijo que el que estuviera libre de pecado fuera el primero en arrojar la piedra. Los hombres, nosotros los hombres somos así. Nos encanta condenar al hermano, nos encanta juzgar al hermano. No nos gusta darle la mano. Pero Dios, dice la Biblia, Jesús no vino a perder las almas. Jesús no vino a condenar al mundo, hermanos. Según el libro de Juan, capítulo 3, versículo 17. Porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Jesús vino para eso, para salvarnos. Jesús le dijo a estos judíos, a estos hombres, que el que estuviera libre de pecado fuera el primero en arrojar la piedra. ¿Saben qué? Ninguno se atrevió. Porque en ese momento su conciencia la acusó. Toditos ellos estaban peor o igual que esta mujer, estaban en pecado. Porque ¿saben qué? La Biblia dice que no hay justo ni a uno que haga el bien y que nunca peque. Eso la palabra de Dios no lo dice en el libro de Eclesiastés. No hay justo ni a uno que haga el bien y que nunca peque. Todos somos pecadores. Entonces el Señor, o yo le decía a estos hermanos, que la Biblia dice, en vez de hacer eso, de juzgar al hermano, porque la Biblia dice en Mateo capítulo 7, que con la vara con que mides serás medido. No juzguéis para que no seas juzgado. Eso dice la palabra de Dios. Cuando nosotros, hermanos, empezamos a ver el pecado, la falta del hermano, debemos de ir corriendo y tirarnos de rodillas y pedirle perdón a Dios. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que cuando nosotros empezamos a ver la falta o la paja del ojo del hermano ajeno, es porque ya en el nuestro hay una viga enorme, una bigota enorme. Por eso el Señor allí nos dice, hipócrita, quita primero la viga que está en tu ojo, para que así puedas ver y sacar la paja del ojo de tu hermano. Y no es correcto también murmurar los unos de los otros. No podemos hacer eso, eso es pecado. Lo dice el apóstol Santiago en el capítulo 3, que no nos murmuremos los unos a los otros, no nos juzguemos los unos a los otros. Eso es pecado, la murmuración. ¿Saben que hubieron dos siervos en la Biblia, una llamada María y otra llamada Aarón, el cual el Señor lo corrigió por eso? Porque ellos empezaron a murmurar de Moisés, y eso que era su hermano. Empezaron a cuestionar a Moisés, las decisiones que Moisés tomaba. Empezaron a cuestionar y a murmurar de Moisés, y llegaron hasta decir, y es que Dios solamente te habla a ti, Dios también nos habla a nosotros. Y empezaron, hermanos, a murmurar. ¿Y saben qué? Eso a Dios no le agradó. Que empezaran a murmurar del pastor, que empezaran a murmurar del hermano, de la pastora, de quien sea. Dios corrige eso. ¿Saben qué pasó, hermanos? Dios castigó a la que empezó a murmurar, y fue a María. Hizo que en esa misma hora sobre ella cayera lepra y fuera apartada del campamento por 7 días. Fue leprosa, hermano. La lepra representa pecado. Leprosa. Y ¿saben qué? Nada sucio o inmundo entrará al reino de los cielos. Eso dice la palabra de Dios. Por eso debemos de limpiar nuestra vestidura espiritual, no física. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude a no seguir murmurando ni matando al hermano. Entonces, yo le decía esto. Pero aquí vemos que el Señor asió a Pedro cuando empezó a hundirse, y Pedro
clamó. La Biblia dice en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 33, o 33, versículo 3, clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor quiere que en esos momentos en el cual nos sentimos que todo se ha terminado, que no hay salida, que clamemos a Él. ¿Saben qué? La Biblia dice que Dios no oye al pecador, pero si éste es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese el Señor oye. Dios solamente está esperando que su pueblo se humille. El libro de Salmos, capítulo 51, dice que Dios no resiste al soberbio. Dice que Dios no resiste un corazón contrito y humillado. Dios no lo resiste, Dios no lo desprecia, no lo echa fuera. Todo aquel que viene a Jesús, Dios no lo rechaza ni lo echa fuera, Dios lo recibe. Aún sabiendo que muchos de nosotros no le buscamos por quien Él realmente es. Así es. Así como lo hicieron muchos en los días de su carne. Muchos buscaban a Jesús o andaban detrás de Jesús por los beneficios que Él daba y que Él podía darle. Muchos andaban detrás de Jesús por los panes y los peces, hermanos. Jesús tiene que corregirlos a ellos y decirles, porque lo buscaban al maestro. En un momento, en el capítulo 6 del libro de Juan, en un momento el Señor se le pierde. Y ellos buscan a Jesús desesperadamente, lo encuentran del otro lado del mar. Y allí dice, Señor, David, ¿cuándo llegaste acá? Y el maestro le dice, de cierto, les digo, que ustedes me buscan, no porque han visto las señales y creyeron en mí. No es por eso que me buscan, sino porque comieron de los panes y los peces y se saciaron. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece y no por la comida que perece. Es así, hermanos. Volviendo al tema, en vez de juzgar y menospreciar o matar al hermano, debemos de hacer lo que dice el Señor por medio del apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Si quieren, me pueden acompañar. Gálatas, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Verán allí que nos exhorta el Señor en esta situación. Aleluya. Dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No seas que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es lo que procede, hermanos. Si vemos a un hermanito cometer alguna falta, algún pecado, la Biblia dice que nosotros debemos de restaurarle con espíritu de mansedumbre, con humildad, con temor y temblor, considerándonos a nosotros mismos, que nosotros también podemos caer o estar en la misma situación que ellos. ¿Sabían que la Biblia dice que el que esté firme mire que no caiga? No estamos expuestos, hermano, a no caer, a no tropezar. Sí lo estamos. Sí lo estamos. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que nosotros, que somos espirituales, debemos de restaurarle con espíritu de mansedumbre. Restaurar al caído. La Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados, multitud de faltas. El amor, con amor y misericordia se corrige el pecado del hermano. Y para ir concluyendo, en una ocasión se acerca el apóstol Pedro
a donde Jesús le hace una pregunta, le dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonarle a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7, Señor? Y Jesús le dice: Pedro, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. No importa las veces que tu hermano peque contra ti. Si él viene humillado delante de usted, usted debe perdonarle. Usted debe perdonarle aunque el hermano la haya embarrado. ¿Sabían que la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 4 que no se ponga el sol sobre vuestro enojo? ¿Sabían que dice el apóstol Santiago que no demos lugar al diablo? Airaos, mas no pequéis, dice el Señor. Puede airarnos lo que el hermano no haya hecho, no haya dicho, pero eso no puede llevarnos a pecar. Nosotros que somos espirituales debemos de restaurar al hermano, debemos perdonar, sobrellevarnos las cargas los unos a los otros, como enseña la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo también nos dice en Romanos capítulo 14 que sobrellevemos a los débiles en la fe. Sobrellevemos, hermanos, a los débiles en la fe. Alabados al nombre del Señor. Hasta 70 veces 7 debemos de perdonar al hermano si pecare contra nosotros. Vamos a ver qué dice el libro de Salmos, capítulo 145, versículo 14. Gloria a Dios. Dice: sostiene Jehová a los que caen y levanta a todos los oprimidos. Alabados al nombre de Jesús. Salmo 145, versículo 14. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Alabados al nombre de Jesús. En otro pasaje dice la Biblia que Dios no dejará para siempre al justo caído, sino que lo levantará. Gloria a Dios. Y para concluir, en Proverbios capítulo 24, versículo 16, dice lo siguiente. Proverbios capítulo 24, versículo 16. Versículo 16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. 7 veces cae el justo, mas vuelve a levantarse, mas el impío caerá en el mal. La Biblia dice que el justo será librado de la tribulación, hermanos, mas no así para con aquellos que han decidido vivir una espalda a Dios. Lamentablemente tendrán que pasar por las tribulaciones, pero no así con el justo. 7 veces que el justo, mas vuelve a levantarse. Jehová vuelve y lo levanta. Entonces, aquí vemos que el apóstol Pedro cae, pero clamó a Dios y Dios lo levantó. Y dice la Biblia que luego que Dios lo levantó, ellos entraron en la barca y dice la Biblia que el viento empezó a calmarse, el viento se calmó y hubo bonanza. En otro pasaje, la Biblia dice que también los discípulos, dije que iba a terminar con esto, pero aquí es como Dios le dije a uno. Dice la Biblia que ellos estaban en la barca en una ocasión, el maestro dormía. El maestro dormía, ellos estaban en la barca en el mar de nuevo, en otra ocasión. Y estaban los discípulos ahí, los 12 discípulos. Y dice la Biblia que de repente se desató un fuerte viento, violento, que lo azotó. Y quiso voltearlo y a hundirlo, ya te sabes, en el mar. Imagínense, eso terrible.
Dice la Biblia que en esa situación, en ese momento, el maestro dormía. El maestro estaba en paz durmiendo. Mientras los discípulos turbados, ya tú sabes, atemorizados, y despiertan al maestro. Y le dicen: maestro, maestro, despiértate. No tienes cuidado de nosotros. Mira que perecemos. Mira que morimos, Señor. ¿No te importa que morimos? Pocas palabras. Y el Señor se levanta, se despierta, se levanta. Y dice la Biblia que le ordena literalmente a los vientos y al mar que calmen. ¿Saben qué? El mar y los vientos obedecieron. Obedecieron, hermanos. Y los discípulos, al ver esto, que se hizo grande bonanza, hermano, hubo paz, todo tranquilo. Cuando Jesús dijo la palabra que se calme. ¿Saben qué, hermanos? El apóstol Juan nos revela en Juan capítulo 1 que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo, en el versículo 14, se hizo carne. Se hizo carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aquel verbo que dijo en el libro de Génesis, en el Berechí: hágase la luz, y fue hecho la luz. Dice la Biblia que estuvo o anduvo entre los hombres, en medio de los hombres, aquí en la tierra. Y dice la Biblia que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces estaba con los discípulos y le ordena al mar y a los vientos que se calmen. Y dice la Biblia que se hizo grandes bonanza. Y a los discípulos ver esto, imagínense, yo me imagino, maravillados y sorprendidos, diciendo entre ellos mismos: ¿y quién es este hombre que hasta aún los vientos y el mar, la tempestad, le obedecen? Este hombre no es más ni menos que el gran yo soy. Así como él le dijo a Pedro: no teman, porque yo soy. Yo soy. Esa palabra yo soy se la atribuye al Señor, a Jehová de los ejércitos, en el Antiguo Testamento. Pero ya es otro tema. Gloria a Dios. Así que, hermanos, no importa la vez en que caigamos, la Biblia dice que todo pecado es perdonado.